Iniciamos el último tramo que nos va a conducir a la Semana Santa, al Tríodo Pascual. Jesús nos dice en el Evangelio de hoy: yo soy la resurrección y la vida. Muerte y vida en el misterio que aparece siempre en toda celebración eucarística, como referencia obligada a la muerte y a la resurrección del Señor. Antes de celebrar la Semana Santa, murmuramos al pecado mediante una buena confesión y resucitemos a una vida cristiana de mayor exigencia y entrega. Y para celebrar la Eucaristía con alma limpia, reconozcamos antes nuestros pecados. Os infundiré mi espíritu y viviréis, nos dice el profeta en la primera lectura. Hoy el Evangelio nos acerca al Señor que vence la última de nuestras esclavitudes, la muerte, y nos da la vida en plenitud. San Pablo nos recuerda a los bautizados que si el Espíritu de Cristo habita en nosotros, vivificará nuestros cuerpos mortales y nuestro actuar. Nos ponemos de pie para esperar al celebrante. Buenas noches, hermanos, hermanas. Buenas noches, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, este es el quinto domingo del tiempo cuaresmal en camino hacia el Calvario, hacia la resurrección. Dispongamos nuestro corazón para entrar en esa celebración pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Yo confieso Confieso ante Dios Todopoderoso
y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. La Santa Misa de esta noche se está celebrando en honor de Esperanza Castillo y Heriberto Lagares. Oremos. Ven, Señor, en nuestra ayuda para que podamos vivir y actuar siempre con aquel amor que impulsó a tu Hijo a entregarse por nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Al Salmo cantamos todos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde el abismo de mis pecados aclamo a ti, Señor. Escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Del
del Señor. Viene la misericordia, la redención gloriosa. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que la aurora al centinela. Del Señor viene la misericordia, la redención gloriosa. Como aguarda el aurora al centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y el redimir a su pueblo de todas sus iniquidades. El Señor viene la misericordia, la redención gloriosa. El Señor viene la misericordia, la redención gloriosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte, a la causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Palabra de Dios. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo es el Señor. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que viene a mí no morirá ni vivirá para siempre. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo es el Señor. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que viene a mí no morirá y vivirá para siempre. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo:
esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús le contestó: ¿acaso no tiene 12 horas al día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces dijeron sus discípulos: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús le dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes no haber estado ahí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por su nombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarla por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó Marta a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía,
Se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en el sudario. Jesús le dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que habían hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Hermanos, el próximo fin de semana ya celebraremos próximo sábado ya celebraremos el Domingo de Palmas. Entraremos en esta Semana Mayor, Semana Santa. La Iglesia nos invita, nos ha dado este tiempo, cada año de este tiempo de preparación. La Cuaresma, esos 40 días para poder entrar en esa Semana Mayor, la Semana Santa, y con el Señor celebrar el misterio de su pasión, de su resurrección. Entrar con Él a la gloria que nos promete. Entrar en el misterio de su pasión, de su muerte, de su resurrección. Hermanos, el tiempo corre veloz y tal vez no lo hemos aprovechado. Nos queda esta semana aún más para pedirle al Señor de entrar en su pasión, de entrar y de seguirlo en esa vía crucis, de seguirlo, de estar con Él, de llorar nuestros pecados, pedir al Señor perdón por nuestros pecados, entregarnos a Él una vez más, entregar nuestros pecados, esperando en la resurrección, esperando en su perdón. Una vez más el Señor, Él nos concede este año 2014 vivir la Cuaresma y nos llamará a entrar en la Pascua. Tiempo de resurrección para vivir con ese espíritu de resucitados, el Espíritu Santo que nos vivifica. Es el Espíritu de Dios mismo que nos da la fortaleza para vivir según su voluntad, seguir su voluntad. Hermanos, ese evangelio de hoy nos anuncia, el Señor nos llama a la vida. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Es una palabra que ya escuchamos en el Antiguo Testamento. Dios es el Dios de vivos, Dios del Padre Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Tenemos este anuncio ya en las Escrituras, este anuncio de vida, este anuncio de resurrección. Hermanos, se dice que hay un quinto evangelio. Sabemos que hay muchas otras obras escritas, no aprobadas por los primeros cristianos, pero se dice, no sé si han escuchado, se dice que hay un quinto evangelio. Este quinto evangelio es viviente, se puede ver, contemplar, se puede gustar. Este quinto evangelio, hermanos, para nosotros, nos lo dirá la Iglesia, es la propia Tierra Santa, Israel. Es un evangelio, porque ahí el cristiano puede leer geográficamente, ahí puede encontrar, ahí está esa palabra de Dios viva.
esos lugares geográficos que nos hablan de esta presencia y potencia del Señor. Hermanos, así se paragona la tierra de Israel, el quinto evangelio, aquel que puede en los primeros siglos, hermanos, hasta hace poco los cristianos tenían ese amor de ir a visitar, de ir a honrar esos lugares donde Jesucristo cumplió las obras de misericordia, donde Jesucristo murió por nosotros. Bien, hermanos, existe, gracias a la custodia de los hermanos franciscanos, de las órdenes religiosas, existen esos lugares que están protegidos en los siglos a través de las congregaciones religiosas, especialmente los franciscanos, tienen ese cuidado, ese amor para nosotros, por nosotros, cuidar esos lugares donde el Señor obró maravillas, donde se manifestó la potencia del Señor. Pues bien, existe ese lugar protegido por los franciscanos, ese lugar de la casa de Marta. Aún está ahí, está protegida por los hermanos franciscanos esa cueva donde estuvo el cuerpo de Lázaro y desde donde el Señor llamó: Lázaro, ven afuera. Y es un lugar de peregrinación. Tal vez nosotros no hemos escuchado mucho, pero los cristianos que van desde Europa o desde América o desde otros lugares, van a ese lugar, como todos los lugares, y van a escuchar ese evangelio que ahí se vivió, esa palabra que ahí se experimentó, ahí donde el Señor pronunció y obró maravillas. ¿Cómo sería, hermanos, interesante si pudiéramos nosotros desde lejos poder leer este quinto evangelio, ese lugar donde el Señor obró, ese lugar allá geográficamente, pero también, hermanos, en la iglesia nos dice: el Señor continúa a trabajar, a obrar maravillas, y tu vida puede ser como el sexto evangelio. Tu vida, tu familia, tu lugar de trabajo puede ser ese lugar donde tú acoges, escuchas al Señor y donde permites al Señor que obre maravillas, que obre con potencia, con amor. Hermanos, hemos escuchado la primera lectura de hoy del profeta Ezequiel. Ezequiel, hermanos, tiene una visión maravillosa. Hay un campo lleno de huesos y el mismo Señor dirá al profeta, pondrá como una pregunta, una duda: ¿podrán revivir esos huesos de la casa de Israel? Es una lectura que nosotros escuchamos para la vigilia pascual. El profeta ve esos huesos muertos y le dirá el Señor: profetiza a la casa de Israel, esos huesos es el pueblo de Israel. Y el Señor concede una vida, una resurrección a esos huesos. Es una visión donde estos huesos vuelven a tomar vida, carnes, membranas, vuelven a tomar forma, cuerpo, vuelven a tomar vida. Hoy hemos escuchado en esa primera lectura: el Señor, Dios de Israel, nuestro Dios, promete una vida nueva. Es un deseo que todos tenemos en nuestro corazón: vida y vida eterna. A causa del pecado hemos experimentado y continuamos a sentir y a experimentar que la vida no nos pertenece, que nosotros perdemos la vida, la felicidad a causa del pecado, y que si nosotros no pedimos, no volvemos los ojos al Señor, no podemos vivir. Necesitamos levantar nuestros ojos y Él nos resucita, nos hace participar de su vida, de la vida divina. Hermanos, en el Evangelio hoy la iglesia nos anuncia, el Señor viene a llamarnos a una vida nueva, Hermanos, en el Evangelio de San Juan, en todo el Evangelio de San Juan encontramos esa palabra potente del Señor.
Y en San Juan, de manera especial, escuchamos en el Evangelio: yo soy el pan que da vida. Jesús cumple un milagro, multiplica el pan. Y Él se autoproclama: yo soy el pan de vida. El que coma de ese pan vivirá para siempre. Jesús dirá en el Evangelio, según San Juan: yo soy la luz. Que vive en mí, que camina en mí, que camina en mí, no camina en tinieblas, camina en la luz. Lo hemos escuchado también en el Evangelio de la semana pasada. El Señor concede luz a un ciego. Él es el que trae la verdadera luz, el verdadero conocimiento, el verdadero amor al hombre, a la creación, a nosotros. Y así, hermanos, encontramos en el Evangelio de San Juan estas palabras de Jesús que nos invitan a creer en Él, enviado, Él que es el enviado, el Hijo de Dios. Él es la palabra de vida eterna. El que escucha mis palabras tendrá vida eterna. El que come de este pan que yo le daré, tiene vida eterna. Escuchábamos: el que bebe de esta agua, de su seno, de su vientre, de su ser, como una fuente de vida, agua de vida eterna. Así, hermanos, el Señor, en el Evangelio de San Juan es maravilloso. Encontramos nuestro Señor que nos invita a ir a Él. Él tiene palabras de vida eterna, Él es el pan, Él es la luz, Él es la vida eterna. Él es el camino, la resurrección y la vida. Hermanos, meditemos sobre esta página del Evangelio. Este momento doloroso para la familia de Lázaro, para Marta, María, este momento donde experimentan la muerte física. Experimentan también lo que es estar con el Señor. Experimentan lo que es la potencia del Señor. Pero así, hermanos, encontramos en San Juan, es el mismo Señor como un maestro ayuda poco a poco a sus discípulos a creer y les ayuda a profesar una fe nueva, una fe no basada en recordatorios de lo que fue el pasado, sino una fe en el presente, de que Dios actúa en el presente. Recordemos, por ejemplo, hermanos, cómo el Señor ayuda a este ciego. La semana pasada ayuda a este ciego. ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es? Dirá este ciego, para que yo crea en Él. ¿Y quién es? El Señor le dirá: yo soy. El Señor no solo le da ese milagrito de volverle la vista. Él desea conducirlo a la luz verdadera, a conocer, a mirar, a ver el amor de Dios, a conocer el amor de Dios. ¿Para qué sirve, hermanos, tener el don de la vista si no podemos ver el amor de Dios en nuestra vida? Bien, el Señor busca a ese ciego y lo llama a profesar la fe. Lo ayuda a creer en la luz verdadera, en la luz de su palabra, en el Señor. Así también hoy en el Evangelio encontramos en ese diálogo de Jesús con Marta, la llama a creer en esa potencia real, en esa potencia de la palabra de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. Y el Señor llama a Marta a profesar, a hacer un acto de fe en ese momento. El Señor, hermanos, desea que nosotros profesemos la fe en Él. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Nosotros casi en todas las celebraciones litúrgicas, en la celebración de la Eucaristía, decimos siempre, el sacerdote invita siempre al pueblo, al cuerpo de Cristo, vivir la fe, testimoniar la fe. Pero no sé, hermanos, si a veces meditamos, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir hablar? ¿Quiere decir pagar impuestos como pagaban solamente, como pagaban los fariseos? Pagar
dar una limosna. ¿Qué quiere decir dar testimonio? ¿Qué quiere decir yo creo verdaderamente? Bien, hermanos, para eso la Iglesia nos invita a entrar en la contemplación de la pasión de Cristo. A entrar en la pasión de Cristo. No podemos profesar, no podemos vivir la fe cristiana si no nos unimos al sacrificio de Cristo. Si nosotros no entramos en la pasión de Cristo, no podemos profesar la fe. Podemos profesar creencias, costumbres, tradiciones, pero hermanos, para profesar la fe, el Señor nos llama a entrar en el misterio de la pasión, de su muerte y de su resurrección. Nos hace ver la gravedad de nuestros pecados y aún más nos hace ver la inmensidad de su misericordia, del perdón de nuestros pecados, de su sacrificio, de su cuerpo y de su sangre donados por amor. Queridos hermanos, hermanas, en estas últimas semanas que nos queda de este tiempo cuaresmal, antes de entrar a la Semana Mayor, pidámosle al Señor. Él es el que nos conduce, Él es el que nos quiere dar esa visión de su amor y de su misericordia que no termina. Él es el que nos llama, así como Lázaro, sal fuera, y nos llama a una vida nueva. Podemos pensar, hermanos, concretamente, cuando recibimos en el sacramento de la confesión de nuestros pecados, la absolución, es el mismo Jesucristo que continúa esa misión a través de la Iglesia, a resucitarnos, darnos una vida nueva, darnos una vida que no se acaba, una vida divina. Él es el que nos da de participar a la vida divina según su amor y su misericordia. Queridos hermanos, pidámosle esta gracia al Señor. Él nos conduce y también nos llama. Él nos llama de donde estemos. Él llama continuamente al hombre a salir de su pecado, de su sepultura. Falta de amor, falta de reconciliación, falta de entrega, de amor verdadero. El Señor lo sabe. Pero Él es el que tiene ese amor para nosotros. Él es el que tiene ese amor para que nosotros podamos también vivirlo y transmitirlo. Así, hermanos, le pidamos al Señor antes de entrar en la Semana Santa, poder experimentar. Él nos conduce y nos llama. En el sacramento de la confesión experimentamos esta llamada a una vida nueva, a una vida gratis, en su amor, una vida divina que el Señor nos ha preparado. Profesemos todos juntos nuestra fe bautismal. Yo creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre Todopoderoso, e imploremos su misericordia
porque Él no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Digámosle con fe, te rogamos, Señor, óyenos. Por nuestra iglesia, para que renueve la dedicación a su misión de difundir el Evangelio en nuestra sociedad y por el mundo entero, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los líderes de nuestro mundo, para que defiendan el valor y la dignidad de toda vida humana en cada una de sus decisiones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los que se preparan para recibir los sacramentos en la Pascua, sobre todo por los que de nuestra comunidad, para que sus viejos hábitos mueran y se decidan a vivir en la vida nueva que Jesús ganó para ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los primeros que responden en las emergencias, por todas personas que ayudan a proteger nuestras comunidades con su propia vida y por su familia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos que trabajan para que surja una vida nueva de la tierra cada primavera, los agricultores, jardineros y emigrantes agrícolas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Elevemos en silencio las oraciones que guarda nuestro corazón, tanto las que hemos expresado verbalmente como aquellas que han quedado en nuestro interior, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los enfermos, especialmente por María Ortiz, Margarita Martínez, Claudia Sierra, Rafael, Isidro Vega, Elba Contreras, Dominga Vega, y por todos los enfermos de nuestra comunidad para que recobren la salud corporal y espiritual, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que los difuntos, especialmente Esperanza Castillo y Heriberto Lagares, lleguen a la plenitud de la vida que nunca acaban en el reino celestial, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Al prepararnos a la celebración de la Pascua, te suplicamos, Dios de bondad, que escuches nuestras oraciones para que gocemos siempre de la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra paz, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma nuestra vida en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el
Orad, hermanos, para que ese mío y vuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Tú que nos has iluminado con las enseñanzas de la fe, escucha, Señor, nuestra oración y purifícanos por medio de este sacrificio, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Cristo nuestro Señor, que como verdadero hombre lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como verdadero Dios lo hizo salir vivo del sepulcro, se ha compadecido de todos los hombres, y por medio de sus sacramentos nos hace pasar de la muerte a la vida. Por eso los mismos ángeles te cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan eso en conmemoración mía.
Señor mío y Dios mío. Ese es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos de ese cáliz, anunciamos su muerte, Señor, hasta que Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Sean Patrick y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Daos el signo de la paz. La paz del Señor con tu espíritu. La paz esté con nosotros, la paz esté. Y como hermano de hermanos, llamados de corazón, te doy la paz en el nombre de Jesús.
malos la mano de corazón. Te doy la paz en el nombre de Jesús. Y que en el mundo reine siempre la paz. Te doy la paz en el nombre de Jesús. Y que en el mundo reine siempre la paz. Oh, Cordero, 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 Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero, 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 Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero, 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 Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Comunión espiritual por los que no pueden comulgar. Creo, Jesús mío, que estás realmente y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, vení al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitas que jamás me aparte de vos. Amén. Porque me llamas, Señor, y no me obedeces. Porque me llamas luz y no me ves. Me llamas camino y no me sigues. Me dices que soy rico y nada me pides. Me dices que soy bueno y no me amas. Me
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, y a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo, vivir siempre como miembros suyos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La misa ha terminado, vayamos a la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Veo en lo alto de un cerro a un hombre orar, con el corazón en la mano no deja de amar. De su frente cae grandes gotas de sangre, las que sufrió para lavar mi ¿sabe de quién te hablo y es de él? ¿Sabe de quién te habla de Jesús? Aquel que muere en la cruz y es por mí. Aquel que muere en la cruz y es por mí. Ese sí sabe amar, ese sí sabe amar, ese sí sabe dar amor, ese sí sabe amar, ese sí sabe amar, ese sí sabe dar amor. Detente, hermano, no construyas más sepulcro. Está vacío porque no está él. Detente, hermano, de este sueño en que vives, porque Jesús quiere darte más amor, porque Jesús quiere darte más amor. Veo en lo alto de un cerro a un